Bien, nos volvemos a encontrar por última vez en este video que va a completar el anterior que habíamos enviado sobre el tema de la recuperación democrática. Recordarán que en el video anterior trabajamos sobre el aspecto vinculado con la problemática de los derechos humanos durante las presidencias de Alfonsín y de Menem. En este video nos vamos a concentrar en los problemas económicos del periodo. Para ello, recordemos cómo había dejado la situación económica el gobierno cívico-militar que dominó Argentina durante el periodo 76-83, el llamado proceso. Por un lado, recordarán ustedes, una de las principales consignas de Martínez de Osa, que vimos allí en la foto, era la del achicamiento del aparato estatal. Eso implica un debilitamiento fuerte de las estructuras de regulación por parte del Estado. Por otro lado, las políticas de apertura económica de Argentina hacia el mundo supusieron un fuerte deterioro de la capacidad industrial y, por el contrario, la centralidad que empieza a adquirir el aparato financiero, ¿no? Por eso esta etapa era la de la finalización de la llamada sustitución por importaciones y el comienzo de un periodo nuevo de acumulación financiera. El hecho de que la economía haya cambiado su eje no implicó que desaparecieran por completo las industrias, ni mucho menos, sino que se concentraron. Y esto se notó en la existencia de una situación de economía mucho más concentrada, por la cual menos sectores dominaban a más porciones del mercado y se transformaban en un actor mucho más fuerte en la estructura política de lo que era hasta ese momento. Del otro lado, la contracara de esta concentración económica es el aumento de la pobreza y de la marginalidad social, que no solamente se explica, pero también se explica por el aumento de la desocupación. Estas dos cosas, la concentración económica por un lado y el aumento de la pobreza por el otro, suponen una fuerte ampliación de la brecha de ingresos. La distancia entre los más pobres y los más ricos se amplía durante la dictadura y, como vamos a ver, esto va a continuar en los años 90. La ausencia de regulación por parte del Estado tuvo como resultado una elevadísima inflación casi estructural, en el sentido de que no se dio solo durante algunos picos, sino que durante todo el periodo se puede calcular en más o menos un promedio del 400% de la inflación. Tengas en cuenta que esto implica que las cosas aumentan alrededor de 5 veces más su precio a lo largo de un año. Es una cifra enormemente elevada. Aún así, veremos números más altos en los años 80, como veremos enseguida. Y por último, la gran característica, la gran herencia de la dictadura en términos económicos es el incremento exorbitante de la deuda externa, ¿no? Que se multiplica aproximadamente por 8 durante el periodo 76-83. La primera estrategia que adoptará el gobierno de Alfonsín frente al problema de la profunda crisis económica legada por la dictadura va a ser de tipo neo-keynesiano. Y esto se va a ver en el periodo en el que el ministro de Economía va a ser la persona que viene aquí en la foto, que es Bernardo Greenspun, que va a ser el primer ministro de Economía de Alfonsín. Greenspun, como dice allí, es una figura ligada al keynesianismo y, si ustedes recuerdan, este es el modelo económico que podemos ver en la etapa peronista en Argentina, es decir, un modelo basado en la reactivación económica para salir de una crisis a partir del consumo. Ustedes recuerdan lo que hemos visto en la época de los años 40, la principal estrategia del peronismo era, cuando hay una crisis, hacer que los trabajadores consuman más. Y esto suponía aumentar los salarios. Es exactamente lo que va a intentar Greenspun, y sin embargo vamos a ver que va a fracasar, y en buena medida porque la Argentina de los años 80 ya no era la Argentina previa a la dictadura. Y como veremos, esto va a ser la principal razón del fracaso de este modelo. Así como por un lado se suponía que tenía que haber mayor consumo, por otro lado el modelo de Greenspun suponía un Estado fuerte, un Estado que tuviera más intervención en la economía que lo que había hecho en el pasado. Y para eso el gobierno de Alfonsín va a pretender hacer una serie de políticas de intervención, por ejemplo, fijando precios máximos en algunos productos, intentando controlar a los monopolios, que son quienes muchas veces fijan los precios de los productos, aumentando las retenciones a los productos del campo, que son aquellos que Argentina exporta, y a través de las retenciones se buscaba que el Estado tuviera más ingresos para poder enfrentar sus gastos, y con una política muy activa en términos de asistencia social. Durante los años de Alfonsín empieza los primeros planes sociales masivos a través de las llamadas cajas PAN. PAN era el nombre que tenía el Programa Alimentario Nacional, que básicamente eran entregas a
sectores desprotegidos de la sociedad de cajas con alimentos, ¿no? Alimentos básicos. Fíjense lo que muestra esto en sentido del deterioro de la estructura social. El Estado ya no debe simplemente ofrecerles asistencia económica a las personas, sino que incluso debe ofrecerles asistencias básicamente en términos alimenticios. Esto muestra, como digo, la profundidad de la crisis que había dejado la dictadura. Y por último, en paralelo, para enfrentar el gran problema, la gran amenaza externa que pendía sobre Argentina, el gobierno de Alfonsín intentará a través de Grispun establecer negociaciones con los organismos de crédito para tratar de postergar los pagos de los intereses de la deuda, que eran, como dijimos recién, una de las principales herencias de la dictadura militar. Como dijimos recién, el proyecto de Grispun no va a tener el efecto buscado, en buena medida porque va a enfrentarse con los dos grandes sectores con los cuales debería haber contado, los trabajadores y los empresarios. ¿Por qué el enfrentamiento con los trabajadores? Uno imaginaría que deberían haber estado a favor del plan en la medida en que suponía aumentos salariales. El problema aquí no va a ser tanto económico, aunque también lo será, sino sobre todo político. Al poco de asumir Alfonsín se va a dar, como pueden ver aquí en la foto del diario, abajo a la derecha, la reunificación de la CGT. Recordarán ustedes que durante la dictadura la CGT está dividida en dos sectores, un sector más alineado con el gobierno, más oficialista, la CGT Azopardo, y un sector confrontativo, más rebelde, la CGT Brasil, liderada por Ubaldini. Ese sector de Ubaldini el que va a terminar triunfando en esta unificación y va a ser el secretario general de la CGT reunificada. Y desde allí va a establecer una relación bastante tensa con el gobierno, particularmente a partir del proyecto fallido del gobierno de Alfonsín en reformar la estructura del poder de los sindicatos. Esta es la llamada, el proyecto de ley de reforma sindical conocido como Ley Mucci, por el nombre que tenía el entonces ministro de Trabajo. Esa Ley Mucci, en algún sentido, ustedes la pueden comparar con un proyecto similar que vimos en la materia para la época del gobierno de Arturo Illia. Esta reforma suponía que el Estado iba a fiscalizar las elecciones adentro de los sindicatos, iba a poner un límite a la posibilidad de reelección de los líderes, iba a darle un mayor peso a las minorías, es decir, que no se quede el sector que gana las elecciones con todos los representantes, sino que también haya una representación proporcional para los minoritarios, y lo más importante y lo que más molestaba a los sindicatos peronistas, la prohibición a participar en la vida política. Tengan en cuenta que de los años 40 los sindicatos eran hegemónicamente peronistas y tenían una fuerte participación en la política nacional dentro de ese partido. De hecho, era normal que el partido peronista presentara en las elecciones varios candidatos para diputados o senadores o para otros cargos de extracción sindical. Con la ley Mucci, si se hubiera aprobado, esto hubiera estado prohibido y los sindicatos no hubieran podido participar en política, cosa que, como se dan cuenta, claramente tiene un objetivo que es debilitar el sindicalismo peronista. Esta ley va a enfrentar la oposición frontal de la CGT, que va a verla como una agresión del gobierno contra el sindicalismo, y cuando se vote en el Congreso va a haber movilizaciones del CGT en contra, y finalmente el proyecto va a ser aprobado en diputados, pero va a ser derrotado por un solo voto en el Senado. Ustedes pueden aquí también recordar algo que vimos en el video anterior, que era la campaña de Alfonsín en la que hablaba del pacto sindical militar, ubicando a los sindicalistas en el mismo lugar que los militares, en el sentido de los lugares de las corporaciones en contra de la democracia. Esto va también a ser muy mal recibido por los sindicalistas y que, como les digo, van a tener un enfrentamiento bastante prolongado durante todo el gobierno de Alfonsín. Y se va a traducir esto en una larga sucesión de paros motivados por razones políticas, pero también, como veremos enseguida, por cuestiones económicas salariales. Por otro lado, la otra pata, como dijimos, que va a estar en contra del plan, es la pacta empresarial. Acá pueden ver algunas imágenes de, por ejemplo, las protestas de la UIA, junto con el mencionado Baldini en una protesta sindical. ¿Por qué ese rechazo? Porque los sectores económicos concentrados en la Argentina de los años 70 en adelante ya no van a depender, como antes, del mercado interno para obtener sus riquezas. Y por lo tanto van a rechazar absolutamente cualquier tipo de política de regulación estatal y van a presionar al gobierno constantemente en contra de la existencia de precios máximos o cualquier tipo de control por parte del Estado. Y la manera que van a tener para enfrentarlo va a ser a través de presiones inflacionarias. Tengan en cuenta que, como decíamos, cuando Perón pretendía
regular los precios, lo que hacía era fijar precios máximos y multar o incluso clausurar a los comercios o a los empresarios que desconocían esos precios máximos. Esto ya en los años 70 era complicado, recuerden ustedes lo que había pasado con el Pacto Social, que fracasa un poco por esto, y para los años 80 ya es prácticamente imposible. O dicho en otras palabras, una de las herencias que deja la dictadura en este sentido es que los empresarios tienen más poder que el Estado. Esto es lo que explica el fracaso del gobierno de Alfonsín para poder controlar a las ambiciones de los empresarios argentinos. Otra manera que van a tener también de enfrentar las regulaciones estatales va a ser fugando capitales, es decir, sacándolos del sistema económico argentino y depositándolos en el exterior o extrayéndolos fuera de las cuentas declaradas, lo cual debilita la economía argentina, sobre todo en un momento en el cual estaba muy necesitada de capitales para poder enfrentar los pagos de la deuda. Estas presiones inflacionarias por parte de los empresarios en contra del plan de Grispun van a tener como resultado el aumento del nivel de precios y por lo tanto la existencia de reclamos por parte de los sindicatos que con toda razón del mundo van a pretender que los salarios aumenten al mismo ritmo que el aumento de los precios. Por lo tanto, tendremos, como decimos antes, una serie de planes de lucha de la CGT en contra del plan económico para obtener aumentos salariales. Esto, por lo tanto, terminará, como decíamos, en un elevado aumento de la inflación. En cuanto al aspecto externo, es decir, a las negociaciones por la deuda, el gobierno de Alfonsín va a intentar un proyecto muy ambicioso al comienzo, que es una especie de alianza con otros países que también estaban en deuda, para tratar de fijar las condiciones de pago. Esta es la idea de un club de deudores que Argentina quería formar junto con Brasil, con Venezuela y con México, ya que todos esos países habían sido víctimas de las mismas estrategias de los años 70, es decir, de inversiones con dinero fácil, recuerdan la famosa plata dulce, que luego, en los años 80, empiezan a retirarse esos países dejándolos fuertemente endeudados. La estrategia de Alfonsín de enfrentar a las presiones de los acreedores a través de este club de deudores va a fracasar en buena medida por la negativa de los acreedores de aceptarlas. Los organismos de crédito, por su lado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y los gobiernos de países europeos, van a negarse a aceptar las condiciones de pago que ofrecía Alfonsín y van a exigir condiciones muy arduas de cumplir para poder avanzar en la negociación. Todo esto se suma también a las presiones internas que recibía el gobierno de parte de los grandes empresarios que querían que el gobierno se hiciera cargo de las deudas que tenían con el exterior, así como habían hecho durante la época de la dictadura militar con la gestión de Domingo Cavallo. Recordarán ustedes que en el año 82 Cavallo había estatizado sus deudas. Lo mismo va a ocurrir aquí y Alfonsín va a tener que enfrentar estas presiones que se vinculan con lo mismo que decíamos en la imagen anterior, es decir, con los sectores empresariales y su negativa a aceptar el control del Estado. Finalmente, en el año 85, al comienzo del año 85, el ministro de Economía, Bernardo Grispun, va a ser desalojado de su cargo en buena medida por las presiones de la banca extranjera, que quería una figura menos vinculada con un proyecto económico keynesiano o desarrollista o con una presencia fuerte del Estado, y por el contrario pretendía a alguien que esté más dispuesto a realizar lo que ellos pedían, que era ajuste económico. Esto va a ser lo que ocurrirá a partir del año 85 con el llamado Plan Austral. La figura que tienen ustedes en la imagen es Juan Vital Zurril, que va a ser el nuevo ministro de Economía a partir del año 85 y hasta casi el final del gobierno de Alfonsín. Juan Vital Zurril no era exactamente un ministro liberal, pero sí estaba mucho más dispuesto a enfrentar políticas de ajuste como pedían los organismos de crédito y los sectores empresariales locales. El Plan Austral, el llamado Plan Austral, llamado así por un cambio de moneda, ustedes pueden ver en la foto abajo a la izquierda la moneda argentina que duró más o menos 6 años, desde el año 85 hasta el año 91, el Austral, es básicamente un plan de estabilización. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que pretendía Grispun, que era un plan de crecimiento, para que la Argentina produjera más, para que se consumiera más, el plan de Zurril básicamente lo que apunta es a controlar la inflación. Como ven en la imagen del diario, es una política de shock contra la inflación. Es decir, que lo que se plantea es el congelamiento de aumentos de precios y de salarios. Es decir, no van a aumentar más los precios, pero tampoco van a aumentar los salarios por un periodo largo. Se va a devaluar el peso argentino, es decir, se va a subir el valor del dólar y como decíamos, se va a cambiar la moneda por el austral, haciendo, como se hizo otras veces, una reducción de ceros, ¿no? Cada austral va a equivaler a 1.000 pesos de los existentes hasta ese momento.
como les decía, el objetivo principal del plan de Surrey no es un crecimiento económico, sino el control de la inflación. En este sentido, el plan va a tener un éxito inicial en términos del control de la inflación. Efectivamente, a partir de mediados del 85, cuando empieza a regir este plan y hasta relativamente entrado el 86, la inflación bajó o se ajustó un poco. Sería alta para nuestros parámetros, pero para el número que se venía trayendo es bastante menor. Y eso se notó también políticamente, ya que durante el año 85 el gobierno de Alfonsín va a tener un éxito electoral en las elecciones legislativas, donde se suma también el impacto positivo del juicio a las juntas, ¿no? Acá pueden ver ambos aspectos de su gobierno juntos. Sin embargo, a partir del año 86, la presión inflacionaria va a volver a aumentar, los sectores empresariales van a volver a presionar por aumentos de precios, lo cual va a dar como resultado, lo mismo que antes, una presión de los sindicatos para obtener aumentos salariales. Durante el 86 y el 87 la inflación va a continuar, las protestas van a continuar, y lo mismo que antes, pero al revés, eso se notará en la primera derrota importante que va a tener el gobierno de Alfonsín en las elecciones legislativas del 87, que también se van a traducir, como veremos enseguida, en la derrota en las gobernaciones de algunas provincias, particularmente la provincia de Buenos Aires, que hasta ese momento era gobernada por radicales y a partir de ese momento por el peronismo. En el año 88, ya cuando se acercaban las elecciones nacionales a presidentes del año 89, Alfonsín va a intentar de un desesperado nuevo relanzamiento del Plan Austral con el mismo ministro de Economía, con Surrey, con el nombre de Plan Primavera, llamado así porque se va a llevar adelante en agosto pensando en la primavera que empezaba en septiembre, que básicamente va a consistir en lo mismo, un nuevo acuerdo de precios y salarios para evitar que aumenten la carrera inflacionaria, con mayor control de inflación, pero que a diferencia del primer plan no va a tener éxito ni siquiera en lo inmediato. Y una novedad importante del plan Primavera es que empieza ya a plantear cosas que van a desarrollarse en el gobierno siguiente, el gobierno que veremos después, el gobierno de Menem, que es la idea de la privatización y el achicamiento del Estado. El plan de Surrey del 88 ya suponía el despido de algunos sectores de la administración pública y la venta de algunas empresas. Sin embargo, esto tampoco se va a realizar, ya que va a contar con el rechazo, con la negativa aceptación de parte de la oposición. Es interesante que los mismos sectores que en ese momento se oponían, que eran los peronistas enfrentados a Alfonsín, van a ser luego los que lo aprueben cuando el peronismo triunfe en el año 89. Llegamos justamente al año 89, que va a ser el último del gobierno de Alfonsín y el más traumático. Ya hemos visto parte de esa situación traumática en el video anterior. Recuerden que esto empieza con el sangriento episodio de la toma del cuartel de la Tablada por un grupo de políticos de sectores de izquierda, reprimidos salvajemente por el ejército y la policía. Pero en términos económicos el impacto va a ser todavía más traumático, porque lo que tendremos aquí es el primer episodio de lo que se llama una situación hiperinflacionaria, que no es lo mismo que la inflación, es todavía más agudo y más agresivo para la sociedad. Estamos, como decíamos, en un contexto de fuerte debilidad política. Alfonsín está terminando muy debilitado su gobierno, tanto es así que va a tener que llamar a elecciones anticipadas. Te recuerdan que Alfonsín había triunfado en el año 83, en octubre del 83, por lo tanto las elecciones para el 89 estaban previstas originalmente para el mes de octubre. Sin embargo, la debilidad política y la situación económica lo hacen llamar a elecciones anticipadas para el mes de mayo, es decir, unos 5 meses antes de lo que estaba previsto. En esas elecciones va a ser derrotado, el que va a triunfar, como veremos enseguida, va a ser Carlos Menem. Y a los pocos días después de la derrota empiezan a producirse los primeros síntomas de la debacle. Los organismos de crédito internacionales no aceptan dilatar más los cobros de intereses y por lo tanto Argentina va a entrar en lo que se llama hoy en día default, es decir, una situación de cesación de pagos. Y por otro lado, lo que veremos es una situación que va a tener como efecto también y como correlato la retirada de los ahorros de parte de muchos sectores económicamente poderosos que intentaban evitar los efectos de ese default, sacando a sus capitales del banco e incluso del país. Esto va a tener una fuerte presión sobre el dólar. En el mes de junio, la inflación empieza a adquirir ya números elevadísimos. Ustedes pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda los indicadores de inflación mensual
no ya durante el año, sino durante el mes, que llegaban a prácticamente duplicar el valor de las cosas. Es decir, para que se entienda bien, esto quiere decir que a lo largo del mes las cosas pasaban a costar el doble de lo que costaban antes. Por supuesto, los salarios no aumentaban en esa proporción, lo cual da lugar a lo que se llama técnicamente una situación de hiperinflación. En este contexto, la respuesta que habrá, la respuesta social, va a ser una novedad en la historia argentina, porque es la primera vez que tendremos los llamados saqueos, es decir, sectores de la población carenciados, imposibilitados de adquirir los elementos básicos de supervivencia, que van a presionar para entrar en los comercios para retirar por la fuerza los alimentos o productos de primera necesidad. Esto va a dar lugar a enfrentamientos con las fuerzas policiales e incluso con los dueños de los comercios, que los van a intentar repelerlos en muchos casos de forma armada, situación que va a terminar en un saldo bastante terrible de unos 14 muertos. En este contexto tan terrible de enfrentamientos sociales y de crisis económica, es que Alfonsín hace un segundo adelantamiento. Primero, como dijimos, se había adelantado el llamado a elecciones, pero todavía se mantenía la entrega del poder para el mes de diciembre, como había sido originalmente previsto. Sin embargo, frente a la crisis, Alfonsín va a renunciar y va a adelantar la entrega del mando para el mes de julio. El 8 de julio del año 89, finalmente, unos 4 meses antes de lo que estaba previsto, va a asumir la presidencia Carlos Menem.